Esta sesión tiene por objeto analizar la grave situación que reveló el Ministerio Público el pasado miércoles 8 de septiembre en el sexto Observatorio del Narcotráfico en Chile correspondiente al periodo 2020-2021. A esta sesión ha sido citado el señor Rodrigo Delgado Mucárquer, ministro del Interior y Seguridad Pública, e invitada la señora María José Gómez García, subsecretaria de Prevención del Delito, y el señor Jorge Abbott Charme, fiscal nacional del Ministerio Público. Cabe hacer presente que el señor fiscal nacional ha excusado su participación debido a que a la misma hora debe presidir la tercera sesión ordinaria del Consejo General del Ministerio Público citada con anterioridad. Le damos la bienvenida al ministro y a la subsecretaria. De conformidad con el acuerdo de los comités parlamentarios del día 29 de mayo del año 2018, les recuerdo que los proyectos de resolución relacionados con el tema de esta sesión especial y que deban ser votados en ella solo podrán ser presentados durante los primeros 30 minutos de la sesión, vale decir a las 17:37. 17:32. Los comités parlamentarios podrán hacer uso de la palabra hasta por 60 minutos distribuidos de forma proporcional. Los tiempos se encuentran publicados en sus pupitres digitales y en las pantallas de la sala de sesiones. En el tiempo previo, contemplado en el artículo 76 del reglamento, que corresponde al Comité de la Democracia Cristiana, intervendrá el diputado señor don Matías Walker Prieto hasta por 15 minutos. A continuación, hará uso de la palabra las señoras diputadas y los señores diputados según los tiempos proporcionales que corresponde a cada comité. Se ofrece la palabra al diputado señor don Matías Walker. Muchas gracias, presidente. Saludar al ministro del Interior y de Seguridad Pública. Saludar a la subsecretaria de Prevención del Delito. Por cierto, lamentar la ausencia del Ministerio Público en esta sesión, pero eso no nos puede inhibir ni puede postergar la necesidad de haber realizado esta sesión especial. Es demasiado grave que el Ministerio Público, el pasado 8 de septiembre, en el marco del sexto Observatorio del Narcotráfico en Chile, correspondiente al periodo 2020-2021, haya aludido, como ha sido de público conocimiento, a la existencia de carteles internacionales de narcotráfico, participando no solamente en la distribución, en la comercialización de droga en nuestro país, sino que también en su producción. Y eso es algo grave que debemos enfrentar como política de Estado. Ya habíamos aprobado en este Congreso Nacional hace algunas semanas y meses un proyecto de ley que le otorga mayores herramientas precisamente al Ministerio Público y a las policías para perseguir el narcotráfico. Establecemos facultades especiales, por ejemplo, la incautación y enajenación temprana de los bienes incautados al narcotráfico, automóviles. Hemos visto hoy con total impunidad los narcotraficantes adquieren vehículos pagados en efectivo sin muchas veces que se establezca la obligación de informar por parte de la automotora a la unidad de análisis financiero dichas situaciones. Las grandes propiedades con las que cuentan los narcotraficantes, y por eso es tan importante lo que dice relación con la venta y enajenación temprana de esos inmuebles. Combatir el crimen organizado, perfeccionar los tipos penales contemplados en la Ley 20.000 de drogas. Fuimos más allá, incluso, y establecimos en el proyecto aprobado la obligación
de todos los partidos políticos demandar nómina de sus afiliados para verificar que no existan dentro de las nóminas de los partidos políticos militantes que hayan sido condenados o formalizados por la ley 20.000 de drogas. La obligación de todas las autoridades públicas de someterse a test de drogas, y no porque queramos estigmatizar ni perseguir al consumidor, es porque tenemos que crear una barrera muy grande entre el narcotráfico y la política, entre el narcotráfico y las instituciones, a las que el Ministerio Público intenta una y otra vez cooptar y corromper. Esa ha sido la principal razón de la destrucción de la democracia en otros países de América Latina. Y estamos a tiempo, presidente, de evitarlo. Lamentablemente, la región de Coquimbo, región que representamos, no ha estado ajena a esta realidad. Y traemos, por cierto, la preocupación de los alcaldes de la región de Coquimbo, especialmente del alcalde de Illapel, Denis Cortés, del alcalde de Los Vilos, del alcalde de Salamanca, de Canela, de las comunas de la provincia de Limarí y también, por supuesto, de las comunas de la provincia de Elqui. El 10 de septiembre se anunció la instalación de una mesa provincial para combatir el narcotráfico en la provincia del Choapa. La delegación presidencial regional concertó el encuentro para delinear estrategias en torno a la prevención, fortalecimiento policial y lucha contra el narcotráfico. El alcalde de Los Vilos señaló que hubo episodios recientemente que antes no ocurrían, consumo de drogas, y se exigió una mayor presencia de la autoridad. Lo mismo planteó el alcalde de Salamanca, el alcalde de Illapel, pidiendo mayor dotación policial. El mismo 10 de septiembre solicitamos una sesión especial de la Cámara de Diputados por declaraciones de la Fiscalía Nacional respecto a la presencia de carteles internacionales de droga en nuestro país y que nos motivó a solicitar esta sesión especial. El 12 de septiembre, una crónica del diario La Región señala que el Ministerio Público presentó como principales hallazgos en 2021 y 2022 los intentos de carteles extranjeros de asentarse en el país e iniciar la producción local de sustancias ilícitas. ¿Cuál sería nuestra sorpresa cuando el 19 de septiembre, mientras participábamos de una actividad cívica de Fiestas Patrias en la comuna de Los Vilos, ese mismo día supimos de una emboscada a los funcionarios de la Policía de Investigaciones en el sector rural de Los Vilos? El 21 de septiembre supimos por la prensa que la emboscada había sido protagonizada por extranjeros, según relatos de testigos que habrían oído acentos que no eran chilenos. El 23 de septiembre, el diario El Día publica el perfil de los soldados narcos que se tomaron Quilimarí y alrededores, haciendo referencia a tomas de terrenos que impiden el paso a particulares y que busca resguardar plantaciones de marihuana cannabis sativa. Se trataría de personas que en su mayoría no tienen un acento típicamente chileno. Su perfil está claramente relacionado con el tráfico de drogas. Por eso se está investigando el homicidio frustrado en contra de los policiales, declaró el fiscal de Los Vilos, Rodrigo Gómez. También señalando que disponen en forma permanente de armas de fuego y que quienes atacaron a los policías les dijeron que ese territorio era inexpugnable, que si volvían los iban a matar, mientras los amenazaron con una ametralladora de guerra. De eso estamos hablando, presidente, señor ministro. El sábado 25 de octubre, el diario La Región da cuenta cómo los alcaldes piden al fiscal un mayor apoyo aéreo para combatir el narcotráfico en la provincia del Choapa. Pero también eso ha ocurrido en otras provincias.
El lunes 4 de octubre, el diario El Día titula "La preocupación ante aumento de tráfico de drogas y avance en el Valle del Limarí". Hace referencia al aumento de producción de cannabis sativa que se ha triplicado en la región y hallazgos en la comuna de Río Hurtado, en la comuna de Ovalle, también en el municipio de Punitaqui. Posteriormente, sabemos de un incendio en la comuna de Los Vilos, que habría sido provocado por la rivalidad de las mismas bandas de narcotraficantes, que se estarían incendiando unos a otros las plantaciones de cannabis. Presidente, estimado ministro y estimada subsecretaria, es muy importante que le puedan informar a la Cámara de Diputados hoy día el alcance de esta situación, que ocurre lamentablemente en distintas comunas a lo largo del territorio nacional. Es cierto, despachamos un proyecto de ley que trabajamos durante varios meses en la Comisión de Constitución para perfeccionar la Ley 20.000 de drogas, para establecer la incautación, venta y enajenación temprana de activos al narcotráfico, pegarle al narcotráfico donde más le duele, que son en sus bienes, estableciendo sanciones que sean efectivas, dotando de tecnología a las policías y, por supuesto, avanzando en mayores niveles de transparencia, porque tampoco queremos que las policías, que las instituciones sean cooptadas y sean infiltradas y sobornadas por el narcotráfico. Y por eso es tan importante avanzar en los proyectos de ley, uno que ya despachamos también de la Cámara de Diputados, que mejora los niveles de transparencia en Carabineros, las policías de investigaciones en nuestro país. Presidente, somos muchos los que creemos que el proyecto de autocultivo seguro le quita un campo de acción al narcotráfico y por eso lo aprobamos. Sé y estoy consciente de todas las críticas que tiene por parte del Colegio Médico. No somos quienes queremos promover el cultivo de cannabis, de ninguna manera, pero sí creemos que autorizando un autocultivo seguro, limitado, vamos a quitarle un campo de acción al narcotráfico importante. Por eso aprobamos en este proyecto de ley hace 4 años en la Cámara de Diputados. Lamento que haya tenido un revés en el Senado. Estamos acogiendo un planteamiento que hace mucho tiempo plantearon expresidentes de América Latina, como el expresidente Ricardo Lagos Escobar, como el expresidente Fernando Henrique Cardoso de Brasil. Hay muchos diputados de esta Cámara que han trabajado y hecho propuestas en el tema, como el diputado Vlado Mirosevic del Partido Radical. Espero que en algún momento podamos tomar esa discusión en serio, porque se trata de quitarle un campo de acción al narcotráfico, junto con combatirlo, junto con establecer penas efectivas. Lo dijo ayer nuestra candidata presidencial, Yanna Proboste. Vamos a combatir el narcotráfico, pero vamos a combatir el narcotráfico desde arriba, atacando a los grandes narcotraficantes. Y eso también es parte de una política de Estado, de una decisión que quisiéramos ver en el gobierno, en las policías, en el Ministerio Público y en todas las instituciones. Vamos a seguir adelante con este trabajo. No tenemos miedo. Tenemos como inspiración lo que ha hecho la alcaldesa de La Pintana, Claudia Pizarro. Lo conversábamos con la diputada Natalia Castillo, que ha dado un tremendo ejemplo de cómo se puede combatir el narcotráfico de manera integral, persiguiendo a los narcotraficantes, pero también recuperando los espacios públicos para la gente, en ámbitos como la cultura, el deporte, enfrentando el narcotráfico y el consumo de drogas desde un punto de vista integral. Eso es lo que buscamos, eso es lo que proponemos. No queremos que
el tema del narcotráfico sea un tema más de la contingencia política entre el gobierno y la oposición. Por eso quiero agradecer al ministro del Interior, Rodrigo Delgado, por su presencia hoy día junto con la subsecretaria de Prevención del Delito. Reitero, lamentar la ausencia del Ministerio Público. Habrán tenido sus razones de agenda, lo podemos entender, pero esto debe iniciar un camino de no retorno hacia enfrentar la amenaza que significa el narcotráfico, el crimen organizado, su poder de fuego, los narcofunerales que siguen generando temor en las poblaciones, en las localidades rurales, con mucha decisión, presidente, bajo una política de Estado. Presentamos un proyecto de resolución donde básicamente estamos solicitando tres cosas: que se esclarezcan estos hechos, que se esclarezca la situación real de la participación de carteles internacionales de narcotráfico operando en la distribución, comercialización y producción de droga en nuestro país, particularmente en la provincia del Choapa, donde una comitiva de la Policía de Investigaciones sufrió un ataque por parte de soldados narcos, e instar al Senado a que de una vez por todas puedan poner en tabla, tramitar y aprobar el proyecto que tiene suma urgencia, que otorga mayores herramientas a la Fiscalía, a las policías para combatir el narcotráfico y perfecciona los tipos penales de la ley de drogas. Reitero el agradecimiento a todos los alcaldes de Choapa, de la región de Coquimbo, que nos han hecho ver su preocupación. Seguiremos trabajando junto a la comunidad para combatir el narcotráfico. He dicho, presidente. Muchas gracias, diputado. Le otorgo la palabra para iniciar el debate a doña Maite Orsini Pascal. Presidente, ¿cuánto tiempo lleva Chile en esta guerra en contra de las drogas? ¿Cuánto tiempo llevamos criminalizando el consumo? ¿Cuánto tiempo nos hemos enfocado en castigar con cárcel a personas que no son esenciales en el negocio de la droga y que son reemplazadas como cualquier empleado? Y quizás la pregunta más importante es ¿cuánto tiempo llevamos haciendo lo mismo, esperando resultados diferentes? Urge, presidente, urge que Chile cambie su estrategia para enfrentar el narcotráfico y el negocio de la droga. Hoy discutimos varios hechos de particular gravedad. La presencia en el país de organizaciones criminales internacionales de alta peligrosidad, el cartel de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, es un hecho que debe ponernos en alerta máxima. También tenemos que considerar otros fenómenos como el llamado sistema de dominación que se da al interior de las cárceles, que han provocado un alza de un 75% en los homicidios intracarcelarios en los últimos años. Estos hechos preocupan justamente porque no existe en Chile casos similares hasta hace muy poco tiempo, y el problema, presidente, es que distintos gobiernos han abordado el problema con distintos tipos de proyectos y diversas tácticas, pero todas descansan en la misma premisa: prohibir y castigar, y ojalá hacerlo en horario prime. Y el gran problema de eso, como lo he dicho en otras ocasiones, es que el narcotráfico es un negocio, pero nosotras y nosotros no lo abordamos como tal. No consideramos que los negocios reemplazan a los empleados con facilidad, por lo que mandarlos a la cárcel no es útil. Tampoco es útil tratar a quien consume drogas como un delincuente. Esa persona probablemente tiene un problema de adicción que tiene que ser tratado como uno de salud. Ningún día en la cárcel va a resolver lo que no es otra cosa que una enfermedad. Presidente, en resumidas cuentas, llevamos mucho tiempo haciendo todo igual a pesar de que el problema ha ido empeorando. Es por eso que llegó la hora de cambiar la estrategia, llegó la hora de asumir que el consumo problemático no es un problema criminal y que el derecho penal no lo va a resolver. Llegó la hora de asumir que el narcotráfico es un problema que supera con creces a la Fiscalía y que debe ser abordado desde una perspectiva plural y no con castigos. Es momento de que nos atrevamos a pensar fuera de la caja, a explorar la posibilidad de legalizar ciertas drogas y atacar el poder económico y financiero que tiene el negocio de la droga. Es momento de que asumamos que la marihuana no tiene el negocio de la droga. Es momento que asumamos que la marihuana no representa el mismo problema que la pasta base y que la parafernalia que se ama
en torno a requisar 3 pitos no cambia la vida de nadie en Chile. Presidente, 3 medidas urgentes: un plan nacional de rehabilitación masivo para los consumidores, posibilidades amplias de requisar el patrimonio obtenido del narcotráfico y legalizar drogas para mantener el control sobre el mercado, recuperando el poder. Gracias, diputada. Le otorgo la palabra por el tiempo del comité mixto a don Jaime Mulet. Diputado Mulet, tiene usted el uso de la palabra. Gracias, presidente. En este breve tiempo que tenemos, señor presidente, que lamento por lo breve, pero no por eso menos importante. Señor presidente, el 2018 tuvimos una sesión especial acá y yo planteé y dije que el principal empleador que tenía el Estado de Chile, después de las propias organizaciones de gobierno, era el narcotráfico. Son decenas de miles de personas que trabajan en el narcotráfico y advertía el 2018 la grave problemática que estábamos viviendo y que en estos 2 años ha seguido ascendiendo a propósito del informe entregado por el Ministerio Público, que hoy día gatilló esta sesión especial. Quiero decir, señor presidente, que este empleador que genera miles y miles de puestos de trabajo sigue creciendo, desgraciadamente, en el país. Y quiero decir que el propio Estado y sus organizaciones no ha sabido reaccionar todavía. Fui autor de un proyecto, señor presidente, que se diluyó en la Comisión de Constitución, un proyecto que buscaba establecer el decomiso sin condena para desarticular desde el poder económico a los carteles, proyecto además iniciativa de un organismo de Naciones Unidas preocupado de estos temas. Desgraciadamente se diluyó con una propuesta que hizo el propio gobierno y que terminó en un proyecto de enajenación temprana mucho más diluido. Hay que ir más fuerte, más de frente. Lo reivindico. En segundo lugar, señor presidente, en el breve tiempo señalar que los programas de tribunales de droga hay que implementarlo en todas las provincias del país. Hoy día son programas optativos, pero interesantes. Hay que estudiar la legalización de la droga también, señor presidente, para ir desarticulando. Hay mucho que hacer, señor presidente, y hoy día se nos alerta una vez más, pero hay que ir de frente y con medidas concretas. Se me acaba el tiempo, presidente, he dicho. Muchas gracias, diputado. Le otorgo la palabra al diputado don Sebastián Torrealba. Diputado Torrealba, la palabra. Muchas gracias, presidente. Primero, agradecer a los que iniciaron esta sesión especial, porque evidentemente esto es un tema que nos preocupa a todos, no solamente los que estamos aquí legislando, sino que a la familia chilena. El informe que recibimos de la Fiscalía hace un tiempo atrás, en donde demostró que ya estaba la presencia de carteles extranjeros en nuestro país, tiene una serie de diagnósticos y que la verdad que cuando uno recorre el distrito es casi conocido por completo por la ciudadanía. Aumento en la producción de drogas a nivel nacional, una violencia armada brutal por parte del narcotráfico en sectores urbanos, el incremento de la elaboración de drogas sintéticas en Chile, y eso se demuestra con la baja de incautaciones en algunos casos de drogas sintéticas, y el aumento del tráfico marítimo de drogas a nuestro país. Y la verdad, presidente, es que hoy día el narcotráfico se instala en Chile porque tiene probablemente un hábitat o un entorno en donde le es fácil poder operar. Y como le es fácil poder operar, es que necesitamos con urgencia cambiar la legislación de nuestro país. Yo no tengo la bala de plata, presidente, para solucionar el problema del narcotráfico en Chile. Y evidentemente estoy abierto a escuchar distintas propuestas. Pero es evidente, presidente, que este Congreso, como también el Senado, tienen que ponerle muchísimo más urgencia a esta lucha democrática en contra del narcotráfico. Hace un tiempo atrás, en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, aprobamos la Ley de Crimen Organizado y Narcotráfico, por lo menos hace ya unos 4 meses atrás. Y el Senado avanza lentamente en aprobar este proyecto,
que habla de incautar bienes al narcotráfico, que habla de cortar redes de contacto al narcotráfico, que pone un muro gigante al narcotráfico frente a la política, y por lo tanto es un proyecto que el Senado tiene que tramitar con urgencia. Por eso le pido, presidente, por su intermedio al ministro del Interior, que haga las gestiones necesarias para que ese proyecto tenga discusión inmediata en el Senado y podamos despacharlo lo antes posible. No es una ley perfecta, pero es una buena ley que se trabajó transversalmente en la Comisión de Legislación, Constitución y Justicia. Presidente, la lucha contra el narcotráfico tenemos que darla todos juntos, sin miedo. No podemos tenerle miedo al narcotráfico, tenemos que enfrentarlo con fuerza. Y para eso, presidente, tenemos que, de alguna otra forma, crear herramientas que nos permitan ganarle al narcotráfico que hasta ahora nos está ganando por goleada este partido. Tenemos que tener, presidente, a mi juicio, cárceles especiales separadas de la población normal para narcotraficantes. Un muchacho que entra a la cárcel y que se encuentra con la realidad del manejo de la cárcel del narcotráfico, es imposible que se rehabilite. Es imposible que se rehabilite. Y por lo tanto tenemos que separar a aquellos muchachos que han violado la ley y están cumpliendo condena con aquellos que están destruyendo la familia chilena, las instituciones chilenas y que ponen en peligro nuestra democracia, para que se puedan rehabilitar. Presidente, además, creo que es importante en la estrategia de la lucha contra el narcotráfico incorporar a Gendarmería de Chile. Ellos viven constantemente con la cultura del narcotráfico en la calle y también en las cárceles. Y por lo tanto no son el pariente pobre de la estrategia de seguridad. Hay que incorporarlos para combatir el narcotráfico con mucha fuerza. Presidente, y también creo que nuestras policías, que ambas, lo tengo claro, han hecho el esfuerzo más grande para poder combatir el narcotráfico, hoy día necesitan de ayuda. Y necesitamos tener una fuerza especializada en contra del narcotráfico. Presidente, el narcotráfico no solamente destruye familias, sino que también destruye instituciones. Y cuando las instituciones se destruyen, finalmente termina destruyéndose la democracia y terminan existiendo estos estados fallidos, dominados por el narcotráfico. Hoy día en Chile, lamentablemente, perseguimos de mala forma a los narcotraficantes. Yo sé que se han hecho muchos esfuerzos, pero hoy día están presos aquellos que mueven un pito de marihuana, un paquete chiquitito de pasta base, pero los narcos grandes campean. Y campean además porque son dueños de todo el crimen organizado en nuestro país. Cuando hay un extranjero que vende zapatillas pirateadas en la calle, ese extranjero es víctima del narcotráfico y del crimen organizado. Y el crimen organizado en Chile lo maneja el narcotráfico. Presidente, creo que es urgente que este Congreso le ponga a todas las leyes que existen con respecto a la lucha contra el narcotráfico discusión inmediata y que de aquí a que termine este periodo parlamentario tengamos leyes robustecidas que nos permitan de verdad darle una batalla a este cáncer, el peor cáncer que puede tener una sociedad, que es el narcotráfico. Presidente, por último termino nuevamente insistiéndole a mi gobierno que le ponga discusión inmediata a todos estos proyectos y que este Congreso le pongamos también la urgencia y entendamos que unidos podemos ganarle al narcotráfico y que tenemos las herramientas democráticas otorgadas por nuestra Constitución para enfrentar este problema que ya, la verdad, es que creo que se nos está escapando de las manos. Gracias, presidente. Gracias, estimado diputado. Le otorgo la palabra al diputado don Marcelo Díaz. Diputado Díaz, tiene usted la palabra. Muchas gracias, presidente. Mire, hace mucho tiempo que vamos perdiendo la guerra contra la droga. Ya sobre esto se ha dicho mucho en distintos foros internacionales, académicos, incluso en el seno de Naciones Unidas. Porque la receta que se ha utilizado es una receta ineficaz.
que no logra mover la aguja respecto del desafío de disminuir el impacto que la droga tiene en nuestra sociedad. Y por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer es reconocerlo y cambiar el enfoque. Y entre otras cosas, el enfoque se expresa en los proyectos que mencionaba el diputado Walker, el diputado Torrealba, que están en el Senado durmiendo hace mucho tiempo, como muchos otros proyectos. Porque este ya no es solamente el problema de la droga, sino que el impacto del narco, que es una realidad que empieza a asomarse de manera gravemente y preocupantemente en nuestro país. Una realidad que hemos visto en países vecinos, que hemos visto en Colombia, que hemos visto en México, y sabemos cómo empieza y sabemos que nunca termina. Sabemos cómo empieza y sabemos que nunca termina. Sabemos que además uno de los principales problemas del narco es la captura de las instituciones, y lo estamos viendo en Chile. PDI, Carabineros, tribunales, municipios, etcétera. Si esa captura se consolida y se produce, luego no hay retorno posible al punto de partida. Y por eso es que es fundamental que este tema se aborde con sentido de Estado, porque esto ya está ocurriendo. Y desde esa perspectiva, por supuesto que atacar el fenómeno del narcotráfico desde el patrimonio narco es fundamental, y hay proyectos que se han discutido, se han puesto en tabla, pero que no avanzan, y que requiere un compromiso de Estado respecto de esta lucha. Porque lo que el narco quiere es precisamente que no haya claridad en la política para enfrentarlo, en que haya dudas y ambigüedades en las acciones policiales, judiciales, políticas respecto de su presencia en el territorio. Ese es el caldo de cultivo para la expansión del fenómeno del narcotráfico. Y a veces nos damos por felices y satisfechos, sobre todo las policías, con los operativos contra el microtráfico. Y en el gobierno anterior del presidente Piñera tuvimos que indultar a más de 20.000 o 30.000 mujeres que estaban condenadas por narcotráfico, porque sabemos que ese no es el corazón del problema. Pero también requiere, presidente, no solamente una nueva política, una nueva institucionalidad. En diciembre del año pasado propuse la necesidad de que Chile cree una unidad especializada de combate al narcotráfico, algo parecido a la DEA estadounidense, pero chilena, que con alto nivel de especialización, capacitación, fiscalización, incluso remuneraciones, se ocupe de atacar este fenómeno desde donde corresponde, destruyendo la articulación de clanes y articulaciones de narcotráfico de otros países también presentes en Chile. Si no hacemos esto ahora, el riesgo de que esto avance y haga metástasis es tremendamente cercano. Y por lo tanto, si de verdad queremos combatir el narcotráfico, entonces se requiere acá, como lo tenemos en política exterior, una política de Estado contra el narcotráfico. Gracias, presidente. He dicho. Gracias a usted, estimado diputado. Le corresponde el uso de la palabra a don Leopoldo Pérez Lassen. Gracias, presidente. Por su intermedio, saludar al ministro, a la subsecretaria. Y respecto de esta sesión, presidente, lamentable que no haya asistido quien con su información generó, entiendo, de acuerdo a quienes fueron los peticionarios de esta sesión especial, el señor fiscal nacional. Informe que se entregó el 8 de septiembre. El 10 de septiembre esta Cámara de Diputados aprobó la realización de esta sesión especial. Es decir, fue avisado con bastante antelación, y parece que es más importante reunirse y conversar con los fiscales, que me imagino el devenir propio del fiscal nacional, a venir a dar una explicación, y sobre todo en un tema tan sensible y tan grave que está afectando a toda la ciudadanía. Por otro lado, en ese propio informe, en la página 21, hay declaraciones o información de la propia Fiscalía Nacional bastante alarmante, en el sentido de que habrían 3 o 4 organizaciones extranjeras, 2 de origen mexicano y una colombiana al menos, que estarían operando en Chile. Entonces, obviamente, con mayor razón, el señor fiscal debiera estar acá explicando ese informe, viendo los alcances de ese informe, porque si bien tenemos las autoridades políticas acá, ellos tendrán que responder de los aspectos políticos, pero el fiscal nacional tendrá que responder respecto de la envergadura de este informe, que es bastante, por decirlo menos, alarmante. Y yendo al tema, presidente, el hecho de que todos han hecho propuestas, quienes me han antecedido la palabra, respecto a cómo solucionar el problema, que no es un problema fácil, pero yo creo que de una vez por todas, en la legislación que se está tramitando acá en el Parlamento, incluso en el Senado hay proyectos de ley, falta una cuarta pata de la mesa, que es el perseguir el lavado de dinero. Yo creo que los países que han sido exitosos son aquellos países no solo que combaten directamente y policialmente el narcotráfico, sino también aquellos países que de alguna u otra manera logran
cortar los brazos, por decir, o el financiamiento que tiene el narcotráfico en el mundo, y es justamente el lavado de dinero que es el que le permite llevar a cabo las operaciones. Y mientras como país no tengamos claro que nuestras autoridades, como el Servicio de Impuestos Internos, tienen que jugar un rol mucho más importante del que juegan hoy respecto al combate y el lavado de dinero del narcotráfico, yo creo que siempre vamos a estar al debe. No sacamos nada con el organismo especializado si no conversan, no se intercambian la información necesaria para justamente poder de una vez por todas cortar el financiamiento o por lo menos disminuirlo, a objeto de que el tamaño del narcotráfico en Chile empiece a disminuir. Así que, presidente, lamentar que el señor fiscal nacional no haya privilegiado esta información que es de interés nacional respecto, me imagino, a una reunión rutinaria de coordinación propio del Ministerio Público que él dirige. Gracias, presidente. Gracias, diputado. Corresponderá el uso de la palabra al diputado don Florcita Alarcón. Gracias, señor presidente. Aparte de todo el tema legal, quisiera llamar la atención sobre lo que estimo es el tema principal. La posible educación sobre el tema del placer. En esta cultura que estamos viviendo se glorifica la persecución del placer, desconociendo una fuerte frase que afirma: si persigues el placer, te encadenas al sufrimiento. Pero si no perjudicas tu salud, goza sin inhibición cuando la oportunidad se presente. Existen dos concepciones acerca del placer. Aquel placer que persigues desesperadamente y que jamás puedes saciar. Ese tipo de placer que no tiene la capacidad de producir acumulación, como sí tiene esa capacidad de acumularse el placer de las actividades artísticas, inclusive el placer que se deriva de las actividades espirituales. Desarrollar un oficio que te haga decir: ama la realidad que construyes y ni aún la muerte impedirá tu vuelo. Con todo esto, quiero decir, hay un tipo de placer que es muy interesante y se acumula en el ser humano. Y hay un tipo de placer que no se sacía jamás y te llega a la enfermedad y a la muerte. Siento que ese es el tema de fondo. Gracias, señor presidente. Gracias, diputado. Corresponderá el uso de la palabra al diputado don Daniel Núñez. Diputado Núñez. Gracias, presidente. Bueno, la verdad que los hechos que han generado esta sesión especial son muy graves. No se trata solo de la emboscada que ya se relató a los funcionarios de la PDI en el Valle del Quilimarí, en la comuna de Los Vilos, sino que tras esto hay una serie de sucesos donde están desde quitadas de droga, ajustes de cuentas, mucha gente que ha llegado fuera de la región a instalarse y donde también hemos tenido varios casos de muerte en zonas rurales que, por supuesto, no están acostumbradas a estos hechos de violencia. Yo quiero sumar una situación que también es igualmente grave, como es la amenaza que se ha dado a conocer públicamente en la región de Coquimbo a la vida del fiscal de Los Vilos, a Rodrigo Gómez. Yo quiero solidarizar con el fiscal porque, claro, en la región metropolitana, en una comuna, en una región grande, uno puede, como se dice, pasar desapercibido. Pero les quiero decir que una comuna pequeña, con 30.000 habitantes, 25.000, 15.000, pucha que es difícil ser fiscal y pasar desapercibido. Y por supuesto que esas amenazas buscan inhibir la acción que él está desarrollando, y me parece que en ese sentido el conjunto de la institucionalidad de los actores democráticos tenemos que solidarizar con este tipo de autoridades y darle nuestro apoyo. Así que quiero reiterar las palabras de apoyo a Rodrigo Gómez, fiscal de Los Vilos. Y también decir, presidente, que aquí tenemos una situación muy asimétrica. Tal vez hemos puesto demasiada presión sobre aquellas personas que puedan entenderse como un consumidor de cannabis o aquella persona incluso que puede producir a pequeña escala 1 o 2 plantas de marihuana para el autocultivo. En ese sentido, yo lamento que no se haya aprobado la ley, por ejemplo, que establece y que acepta despenaliza el cultivo de marihuana y particularmente en los casos del uso medicinal. Creo que eso es fundamental. Pero resulta que donde está el verdadero traficante, el narcotraficante, el que mueve el negocio, no es en las poblaciones populares, por favor. Los narcotraficantes no están en las poblaciones populares, tampoco están en las zonas rurales. Los narcotraficantes que han acumulado patrimonio están hoy día viviendo en barrios elegantes. Tienen buenas casas, de gran envergadura, ya se cambiaron de sus poblaciones. Y arriba de ellos hay otro actor,
aún más importante, que es el financista. Y ese financista se mueve a nivel de grandes empresas. Y ahí la única forma de atacarlo es con lo que se ha llamado el lavado de activos. Tenemos que llegar a investigar esas fortunas mal habidas. Y por favor, ahí está la clave, porque mientras en esta sociedad tengamos esa expectativa de enriquecimiento tan grande, tan fácil, por supuesto que va a ser muy difícil detenerlo. Creo, presidente, que en ese sentido nos faltan muchas acciones desde el punto de vista de la institucionalidad. Y por último, en las propuestas, porque aquí también hay que ser concreto, porque esto queremos que se resuelva hoy, es fundamental, y yo apoyo, el que pueda existir en distintas partes del país y en el caso de nuestra región, en la provincia del Choapa, una fiscalía especializada, dedicada al combate al narcotráfico, que tenga expertices, que tenga profesionales, que cuente también con el personal idóneo para poder desarrollar esta labor, ya que la labor habitual queda corta. Y por último, presidente, también es fundamental fortalecer las medidas anticorrupción en las policías. En estos mismos lugares que hemos descrito hemos tenido casos de corrupción muy evidentes en las policías. Y desde ese punto de vista es fundamental que tanto en Carabineros como en la PDI se refuerce todas las medidas contra la corrupción que pueda haber en su interior. He dicho, presidente. Gracias, estimado diputado. Corresponderá el uso de la palabra al diputado Leonardo Soto. Diputado Soto. Muchas gracias, presidente. Mire, hoy día estamos en esta sesión especial tratando un asunto de la máxima importancia, que es el informe del Sexto Observatorio del Narcotráfico en Chile, correspondiente al periodo del año 2020 y 2021. Este es un informe que preparan básicamente el Ministerio Público, que recoge información de cómo está el combate al narcotráfico, a los carteles que se dedican a esta lucrativa actividad y corrosiva también por parte del daño que produce en la sociedad. Tiene que ver también con la violencia asociada al narcotráfico, y el incremento que hemos ido experimentando ahora es algo que ya se ha comprobado. Y esta sesión se ha convocado precisamente como reacción al informe de este observatorio, que deja en evidencia datos que son terribles. Por ejemplo, dice que se ha incrementado la relación entre las drogas y el delito de homicidio. En el año 2010 la relación entre droga, homicidio y armas, fallecimiento, asesinato, era de 2 personas al año. En el año 2020 fue de 41 casos. Y particularmente en la comuna de San Bernardo, este tipo de tema hoy día está sin duda en la coyuntura más directa. Hace un par de semanas atrás, un padre viajaba con sus hijos en la población Cinco Pinos en un auto y escucha los, creía, tradicionales fuegos artificiales, y resultaron ser una balacera entre bandas de narcotraficantes. Y se da vuelta hacia atrás para ver cómo estaban sus hijos, y ambos hijos menores de edad tenían heridas de bala. Evidentemente se concurrió a un servicio de urgencia y se ha hecho todo lo necesario para poder recuperarlos, pero uno de ellos, Bastián Pino, de 15 años, es una víctima mortal. Falleció producto de la balacera que ocurrió en San Bernardo, lo que produjo una indignación gigantesca. Presidente, esta indignación, esta impotencia, esta frustración que tiene la gente frente al incremento del narcotráfico, pero sobre todo al poder que tienen, al poder para poder lanzar fuegos artificiales prácticamente todos los días en algunas poblaciones, produciendo alarma, miedo y desasosiego en muchas casas. Lo que produce también el poder de fuego, ver personas armadas que se pasean a vista y paciencia incluso de las policías. Esta impunidad con que el narcotráfico y la violencia se va incrementando en la periferia de Santiago es algo que tiene que sin duda llamar a la reflexión y tiene que llamar sobre todo a la reacción. Hoy día aquí está el señor ministro de Interior, a quien aprovecho de saludarlo. Lamento que el más importante que tiene que intervenir en este tipo de sesiones, que es el fiscal nacional del Ministerio Público, no haya asistido. Porque en la represión del narcotráfico, la represión de la violencia, de los grupos criminales organizados, tiene que ver, por supuesto, con todos estos servicios que son los que administran la reacción punitiva del Estado, y hoy día no están. Este informe también presenta rasgos de la instalación de carteles del narcotráfico transnacionales. Se habla de la instalación de Chile del cartel de Sinaloa, del cartel de Jalisco Nueva Generación, el cartel del Golfo. Se habla también de un sistema de dominación instalado en cárceles como centros de negocio y manejo desde el interior de las cárceles de un narcotráfico
a través de la población penal menos peligrosa. Se han encontrado evidencia, presidente, y Gendarmería lo dice en este informe, de 570 bandas organizadas en los recintos penitenciarios, que incluye en total a cerca de 1.900 chilenos y alrededor de 400 extranjeros, que desde el interior de las cárceles continúan con su actividad delictiva. Presidente, yo creo que la única conclusión posible, y lo digo con pena y con frustración, es el fracaso completo respecto del Estado en la persecución de las bandas criminales y del narcotráfico más complejo. Y eso es una constatación que obliga evidentemente a corregir la estrategia fracasada. Yo creo que no podemos seguir haciendo lo mismo y esperando resultados distintos. Aquí las víctimas que se incrementan año a año indican que tenemos que realmente sentarnos a reflexionar y buscar alternativas. Hoy día incluso los signos ya no del crimen organizado, sino que de la sociedad son más desalentadores. Hace poco se entregaron datos de cómo se había incrementado notablemente la pobreza infantil y la extrema pobreza infantil. O sea, cerca de 700.000 niños y adolescentes viven bajo la línea de la pobreza. Y muchos de ellos, varios cientos de miles, son desertores del sistema escolar, empujados por un sistema precisamente a ser víctimas del narcotráfico o colaboradores del mismo, que es peor. Por eso, presidente, es urgente poder revisar nuestra estrategia respecto a estos temas y hacerlo con humildad, no con soberbia. Aquí nosotros hemos aprobado leyes que han endurecido la fiscalización del lavado de activos hacia los financistas del narcotráfico, a los que se enriquecen pero con sumas siderales. Y hemos establecido incautación temprana, enajenación temprana de bienes incautados, su destinación a la persecución penal, mayores herramientas de persecución. Sin embargo, ni siquiera se han aprobado en el Senado. Está durmiendo ese proyecto hace cerca de 3 meses sin avance y en último trámite. Presidente, hay que hacer una revisión profunda de todo lo mal que lo hemos hecho en esta materia y tomar medidas a tiempo, porque la gente ya no aguanta más, ya no soporta tener que enfrentar este tipo de flagelo sin tener herramientas ni tampoco confianza en las policías, porque también se da cuenta que la corrupción policial ha llegado a tal nivel que hoy día en el sillón de la corrupción están sentados en tribunales los 3 últimos generales directores de Carabineros, Bruno Villalobos, Gustavo González Llure y Eduardo Gordon, por haberse quedado con el dinero de los gastos reservados que eran para combatir el narcotráfico, para infiltrarlos, para hacer inteligencia policial y desbaratarlos, para pagar informantes. Nunca llegaron cientos y miles de millones de pesos. Presidente, ustedes tienen la palabra. Espero que el ministro de Interior aclare cuál es la... Gracias, diputado. Le ofrezco la palabra al ministro del Interior y Seguridad Pública, don Rodrigo Delgado Mucárquer. Ministro, tiene usted la palabra. Gracias, presidente. Por su intermedio, saludar a quienes están también en la testera y, por supuesto, también a los diputados y diputadas que están presentes. Efectivamente, este es un tema de prioridad 1. Y he escuchado con atención algunas alocuciones con respecto a que a lo mejor todos los actores que fueron convocados a esta sesión debiesen estar acá y efectivamente comparto que este debe ser un tema prioritario ante cualquier agenda. Nadie puede dudar la agenda que uno también hoy puede tener, pero con el máximo gusto y placer estoy en esta sesión porque conozco los efectos, conozco los estragos que genera la droga, conozco cómo se destruyen familias, conozco la realidad lamentablemente que se ve en distintos barrios, en distintas zonas del país. Antes, cierto, lo vi, por supuesto, desde lo local. Hoy día, como ministro, me toca recorrer Chile y efectivamente una realidad que tenemos que enfrentar duramente y de manera sinérgica. Aquí no hay un solo actor que pueda derrotar, lamentablemente, lo que significa el flagelo de la droga, el narcotráfico y todas sus externalidades, sino que es el Estado en su conjunto, además, por supuesto, de la sociedad civil, además de las distintas organizaciones, de los medios de comunicación. Y a raíz de eso, comentar que en ese contexto nosotros hemos puesto un foco tremendamente importante, o por lo menos
hemos intentado, he tratado como ministro de Interior de estar en cada pauta, en cada actividad que hace cualquiera de ambas policías respecto a este tema. Cuando tenemos decomisos, cuando hemos logrado infiltrar bandas criminales, cuando hemos logrado hacer detenciones relevantes, importantes, en cualquier lugar de Chile, siempre estamos destacando el trabajo que se hace al respecto. Pero aquí hay dos formas de sacar, al menos dos formas de sacar la droga de nuestros barrios, del alcance de nuestros niños, jóvenes, familias, sectores, barrios, comunas. Uno tiene que ver efectivamente con un trabajo policial, de investigación, de seguimiento, de control en la frontera, de control de los puertos, de control también, ¿cierto?, de la producción local de droga, desbaratando las bandas, persiguiéndolas. Y la otra es evitando que una persona, sobre todo los niños y los jóvenes, tengan la necesidad de consumir esa droga. El segundo camino es más largo, el segundo camino es una cinta que no se corta mañana, el segundo camino nos obliga a pensar una política de Estado. Pero en ese contexto, presidente, decir que las cifras, al menos del primer camino, del control, ¿cierto?, de poder desbaratar bandas, de poder perseguir a quienes están ingresando droga al país o quienes están produciendo esa droga, durante este año, ¿cierto?, estamos, por ejemplo, mostrando respecto a la cocaína, durante el primer semestre del año 2021, estamos mostrando, ¿cierto?, una cantidad de kilos incautados en comparación al mismo periodo del año anterior, con un aumento, ¿cierto?, de un 18%. Estamos hablando de más de 3.880 kilos incautados. La pasta base ocurre algo similar. También tenemos mayores incautaciones, lo cual demuestra también un 125% de aumento con respecto al año pasado. En lo que se refiere a la marihuana, también tenemos un 165% de aumento, ¿cierto?, respecto al año 2020, y también, por supuesto, una cantidad de kilos importante que están referidos tanto a incautaciones de marihuana que viene desde fuera de Chile, que hacían alusión también a algunos de los parlamentarios, por su intermedio presidente, con respecto, ¿cierto?, a la frontera, a los puertos, pero también a la producción que está ocurriendo en Chile. Y en este escenario resulta muy importante tener a la vista también los resultados del estudio análisis químico del cannabis incautado en Chile, que hace algunos días, ¿cierto?, fue presentado. El Observatorio Nacional de Drogas, ¿cierto?, fue elaborado conjuntamente por el SENDA y el Instituto de Salud Pública y también la Fiscalía Nacional. Y en este estudio se analizaron 490 muestras de cannabis incautada, arrojando un resultado que es bastante alarmante. En prácticamente ninguna de las dosis analizadas se encontró el cannabidol, ¿cierto?, que es el compuesto del cannabis que posee efectos terapéuticos y que no posee carácter psicoactivo. Eso es un dato que es alarmante, porque efectivamente el cannabis, ¿cierto?, que está circulando, a diferencia de lo que muchos dicen, no tiene el componente y, por supuesto, es mucho más dañino en su contenido. Por el contrario, entonces, se encontraron cerca de un 9% de la muestra el cannabinol, que es la sustancia característica, ¿cierto?, muchas veces tóxica. Finalmente, el hallazgo más preocupante es que todas las muestras encontraron niveles de THC, el componente psicoactivo, ¿cierto?, en concentraciones que arrojan un promedio de 17%, llegando a contabilizarse en 14 muestras concentraciones máximas de un 80% de THC. Vista la dispersión y grado, ¿cierto?, de las concentraciones y las dosis, queda claro que la marihuana que se está comercializando en Chile, especialmente la proveniente de cultivos indoor nacionales, se ha manipulado especialmente para alcanzar altos grados de concentración de THC. Esto es efecto psicoactivo y prácticamente nulas concentraciones de cannabidiol, ¿cierto?, que es el compuesto con propiedades terapéuticas. A todo lo cual hay que agregar la presencia del cannabinol, que es la sustancia de características tóxicas, que son también, por supuesto, sustancias que son altamente nocivas.
Así, la situación actual de la marihuana que está circulando en el país es alarmante, puesto que el estudio al que ha aludido da cuenta de que ella representa un serio riesgo para la salud pública. Es importante hacer este tipo de análisis porque finalmente muchas veces se habla de la marihuana o el cannabis, ¿cierto?, como si fuese un solo concepto o finalmente una sustancia que es única y nos damos cuenta con estos estudios que tienen distintas características, no todas de ellas, como lo dice el estudio terapéutico. El estudio es público y lo pueden, por supuesto, revisar. También tenemos que enfrentar el problema de la criminalidad organizada. Y en esto es muy importante, presidente, decir que el narcotráfico es una de las formas de criminalidad organizada más sofisticada y peligrosa. Si bien la ciudadanía no percibe en la última milla, por ejemplo, por medio de los microtraficantes, existe una organización para producirla que incluye el laboratorio, la obtención de precursores químicos o el desarrollo y cultivo de la plantación, el financiamiento, el pago, ¿cierto?, también de los miembros de la organización, el dinero para actividades de corrupción y todo mediante sistema de blanqueo de capitales. Obviamente que el financiamiento que tienen las bandas criminales ligadas al narcotráfico es un financiamiento que les permite adquirir también otras tecnologías, armas y, por supuesto, también muchas veces la contratación, entre comillas, ¿cierto?, de diversas personas en los mismos barrios o también muchas veces la corrupción que se puede llevar en autoridades que muchas veces tienen a bien, ¿cierto?, hacer algún tipo de actividad en conjunto con ellos. Y con la ganancia ilícita se obtiene además la resistencia a la acción del Estado mediante el uso, ¿cierto?, de violencia inusitada. Para alcanzar estos objetivos, muchas veces estas bandas no tienen ninguna contemplación en destruir o quitar la vida de personas, como lo hemos visto lamentablemente en distintas, no solamente atentados contra personal policial o civil, sino que también las rencillas entre bandas también es algo que, por supuesto, genera tremendo temor y sensación de inseguridad en los distintos barrios. No debemos tampoco olvidar, presidente, que las organizaciones criminales son rivales del Estado, que buscan evadir su acción, llegando a enfrentarse con él. Lo que buscan finalmente las organizaciones criminales justamente es que haya una ausencia del Estado en ciertos territorios para ellos reemplazar al Estado. Y con eso, obviamente, tener la simpatía de ciertas comunidades y desde ahí seguir creciendo y seguir generando también su actividad delictual. También, presidente, hay evidencia que se ha tratado, ¿cierto?, de ir investigando, tal como se presentan en algunos estudios, de la presencia de carteles extranjeros en Chile. Aquí quiero ser muy claro, hay que ser muy responsable con respecto a esta situación. Lo que tenemos hoy día son vínculos efectivamente que se han podido determinar cuando hay incautaciones de drogas, sobre todo en puertos, más que nada en puertos, que muchas veces esa droga viene de países que tienen, por supuesto, carteles mucho más sofisticados, pero el compromiso, la compra de esa droga inicial la están haciendo personas que residen en Chile y que se contactan a distancia con estos carteles, los cuales envían muchas veces la droga. Lo que hemos visto un incremento efectivamente es en la actividad portuaria y también un incremento también en las zonas fronterizas, sobre todo en la macrozona norte. Cuando la droga ingresa, muchas veces utilizan después vehículos con placa chilena, patente chilena, y la trasladan hacia la zona centro. Una técnica investigativa que ha sido muy efectiva en este respecto es justamente la entrega controlada, vale decir, se hace la detención en la macrozona norte muchas veces y se hace la entrega vigilada o controlada en la zona centro del país, con lo cual no solamente se puede desbaratar la banda de origen que comercializó la droga, sino que también las bandas de destino que fueron los que compraron muchas veces esa droga en distintas entregas parceladas en las regiones de Valparaíso, metropolitana fundamentalmente. Con todo esto, presidente, el narcotráfico, por supuesto, es la puerta de entrada a la proliferación de las armas y luego a la violencia en nuestras comunas, en nuestras ciudades, en distintos sectores que tanto daño le hacen a la familia chilena. Además, presidente, quisiera señalar que el combate al narcotráfico requiere de un nuevo enfoque en el combate al delito.
No es suficiente pesquisar a los delincuentes o a los líderes de los carteles, porque la organización, al ser compleja, subsiste pese a las detenciones. Asimismo, por las múltiples aristas, el Gobierno ha implementado diversas medidas para hacerle frente. Para dotar, por ejemplo, de un enfoque interdisciplinario en la acción de las policías y de las diversas agencias estatales, han participado en esta instancia tanto Carabineros de Chile, la Policía de Investigaciones, Gendarmería y otros servicios tales como el Servicio Nacional de Aduana y Directimar. Esto por la relación que teníamos justamente que hemos tenido un mayor incremento, aumento también de ingresos por los puertos. Y también Gendarmería, porque muchas veces hay quienes piensan de que cuando una persona es privada de libertad, una persona que está liderando una organización criminal ligada al narcotráfico, muchos creen que ahí se acabó el problema. Y la realidad nos dice que muchas veces estas mismas personas desde las cárceles lideran y siguen generando actividad criminal y delictual porque sus tentáculos, porque sus redes, porque muchas veces su dinero sigue corrompiendo, ¿cierto?, a personas que están en libertad y operan para ellos. Por lo tanto, el trabajo, en este caso con Gendarmería, también ha sido un trabajo estrecho. En la macrozona norte, todos conocen, ¿cierto?, el decreto 265, que permite la colaboración de las Fuerzas Armadas con las policías en zonas fronterizas, en materia relacionada con el crimen organizado, tales como el tráfico ilícito de migrantes, pero también el crimen organizado transnacional y especialmente el narcotráfico. El fundamento último de este decreto radica en que debemos utilizar todas las herramientas que tenemos como Estado para hacer frente al narcotráfico, pero tal como se ha señalado por parte de la Contraloría, dentro del marco de las competencias de cada una de las instituciones. Mediante el programa Barrios Prioritarios, se busca también disminuir los delitos de infracciones a la ley de armas y drogas, indicadores de actividad criminal, violencia grave, delitos sexuales y delitos relacionados a ellos en 37 zonas del país. La idea es año a año, obviamente, seguir aumentando estas zonas y, por supuesto, tener un trabajo intenso en cada una de ellas, porque en cada zona se promueve la prevención, el combate a la delincuencia y la recuperación del tejido social basado en el trabajo intersectorial del Estado en el territorio, cosa que es clave, ¿cierto?, cuando la gente ve al Estado articulado en los territorios y cuando los mismos delincuentes ven que el Estado está articulado en los territorios, es mucho más complejo para ellos, ¿cierto?, copar también ese espacio. En estos espacios se considera la presencia policial permanente, investigación y operativo de control de las policías junto al fortalecimiento de la dimensión social, que busca recuperar viviendas, espacios públicos y entorno urbano, así como también articular las políticas y programas sociales en el territorio y potenciar el trabajo de las organizaciones comunitarias para avanzar en un sistema de prevención local. En materia legislativa, también, presidente, el Gobierno ha promovido la siguiente iniciativa para el combate del crimen organizado: el proyecto de ley que moderniza los delitos que sancionan la delincuencia organizada y establece técnicas especiales para su investigación; el proyecto de ley que modifica diversos cuerpos legales con el objeto de mejorar la persecución del narcotráfico y crimen organizado, regular el destino de los bienes incautados en estos delitos y fortalecer las instituciones de rehabilitación y reinserción social, tema que también lo han manifestado varios parlamentarios en esta sala. También está el proyecto de ley que crea el Ministerio de Seguridad Pública, cuya finalidad, por supuesto, es crear una estructura especializada dentro del Estado para hacerse cargo de la seguridad pública, poniendo a las personas y a los grupos intermedios en el centro de la función de seguridad del Estado, precaviendo los riesgos, peligros y amenazas que los puedan afectar. De este modo, y en materia de narcotráfico, se le recomienda especialmente el diseño, ¿cierto?, la evaluación de las políticas de prevención, control y la persecución contra la delincuencia organizada, debiendo tener en especial consideración las amenazas que provengan de estas organizaciones y que impliquen conductas terroristas, ataques a la infraestructura crítica y amenazas híbridas o no tradicionales. También la ley de control de armas, especialmente con las nuevas facultades, entrega, ¿cierto?, a las policías el proyecto de ley que eleva las sanciones por uso de menores. Y también, obviamente, es un proyecto tremendamente importante porque lamentablemente vemos cómo este tipo de organizaciones cada vez más utilizan a menores de edad para sus fines delictuales. Quisiera, presidente, finalmente reafirmar el compromiso del Gobierno con el combate del narcotráfico. Lo que he detallado son algunas
de las acciones que estamos focalizando. Para nosotros no es un tema menor, es un tema tremendamente complejo. Conocemos las externalidades que esto genera a nivel social y a nivel local, ya que es un flagelo, ¿cierto?, que corroe a toda la sociedad, a la familia, lamentablemente a los jóvenes y también profundamente a la democracia. Por ello, junto con agradecer nuevamente a la Cámara por esta instancia, quisiera pedirle que reforcemos los esfuerzos en materia de control de narcotráfico. Desde el Gobierno encontrarán siempre toda la voluntad, presidente, para avanzar. Muchas gracias. Muy bien, estimado ministro, le agradezco mucho su presencia y su exposición. Y entrando a tiempos de votación, corresponde votar el proyecto de resolución número 1739, presentado por la diputada señora Catalina del Real. El señor secretario dará lectura a su parte dispositiva. El proyecto de la autora que ha señalado el señor presidente, en su parte dispositiva señala lo siguiente. La Cámara acuerda solicitar a su excelencia, el presidente de la República, evaluar la implementación de una estrategia multisectorial que permita combatir el narcotráfico y el crimen organizado en el país. Dentro de esta estrategia se propone, 1, crear una policía especializada en el combate contra el narcotráfico y el crimen organizado que tenga características similares a la DEA norteamericana. 2, liderar esfuerzos regionales contra el narcotráfico y el crimen organizado, promoviendo la adopción de acuerdos e instrumentos jurídicos multilaterales con el fin de coordinar normas, estándares, criterios y reglas que aseguren la ayuda y cooperación de los Estados partes en esta materia. Igualmente, promover sanciones a los Estados que consientan el tráfico de drogas y el lavado de activos o no presten su colaboración en la lucha contra el financiamiento del crimen organizado. 3, fortalecer en los establecimientos educacionales del país los planes, programas y talleres destinados a que los alumnos y sus apoderados conozcan los peligros de las drogas, el narcotráfico y el crimen organizado. 4, entregar mayores recursos al Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol, SENDA, con la finalidad de aumentar su presencia en el territorio nacional y permitir que sigan diseñando y ejecutando políticas públicas destinadas a prevenir el consumo de drogas, rehabilitar a las personas con adicciones y colaborar con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y con la Subsecretaría de Prevención del Delito en estas materias. 5, disponer la discusión inmediata para el despacho del proyecto de ley que modifica diversos cuerpos legales con el objeto de mejorar la persecución del narcotráfico y crimen organizado, regular el destino de los bienes incautados en estos delitos y fortalecer las instituciones de rehabilitación y reinserción social. Boletines de mociones refundidos números 13.588-07, 11.915-07, 12.668-07 y 12.776-07. Es todo, presidente. Muchas gracias, señor secretario. Si lo tiene bien el presidente de la corporación. En votación. Sí. No le funciona el sistema arandero. Deme un segundo. ¿Ahora sí? Ahí sí. ¿Han votado todas las señoras y señores diputados? ¿Han votado todas las señoras y señores diputados? Resultado de la votación. Por la afirmativa, 84 votos. Eliminé el voto del presidente, que se encuentra variado. 3 en contra y 8 abstenciones. Aprobado. Corresponde votar el proyecto de resolución 1740 presentado por la diputada señora Paulina Núñez. Señor prosecretario, la lectura de su parte dispositiva.
Gracias, presidente. Proyecto de resolución número 1740 de la diputada señora Paulina Núñez, diputada Catalina Alreal, diputado Leopoldo Pérez, diputado Alejandro Santana, diputado Sebastián Torrealba y diputada doña Sofía Cid, que en su parte dispositiva señala: la Cámara de Diputados y Diputadas acuerda: 1. Solicitar a su excelencia al presidente de la República que, si lo tiene a bien, se estudien las medidas y reformas necesarias para mejorar las herramientas investigativas con las que cuenta el Ministerio Público y las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública para cumplir con su mandato constitucional de investigar y perseguir los hechos constitutivos de tráfico de drogas. Asimismo, la aplicación de medidas de prevención para desincentivar estos hechos y, en general, las demás medidas que se estimen necesarias para combatir el narcotráfico, el crimen organizado y la violencia que conlleva. 2. Manifestar el respaldo de esta corporación al Ministerio Público y a las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública en el constante esfuerzo y desempeño de sus labores para combatir el narcotráfico y el crimen organizado. 3. Asimismo, manifestar el respaldo de esta corporación al Poder Ejecutivo respecto a respaldar y agilizar la tramitación de el proyecto de ley que modifica diversos cuerpos legales con el objeto de mejorar la persecución del narcotráfico y crimen organizado, regular el destino de bienes incautados en esos delitos y fortalecer las instituciones de rehabilitación y reinserción social, el cual pretende atacar el patrimonio del narcotraficante. El proyecto de ley que moderniza los delitos que sancionan la delincuencia organizada y establece técnicas especiales para su investigación, que tiene por finalidad el perfeccionamiento del delito de asociación ilícita. Y el proyecto de ley que crea el Ministerio de Seguridad Pública, el cual tiene por finalidad crear una estructura dentro del Estado especializada en seguridad pública, encargada de diseñar y evaluar las políticas de prevención, control y la persecución contra la delincuencia organizada. Eso es todo. Muchas gracias. En votación. ¿Han votado todas las señoras y señores diputados? ¿Han votado todas las señoras y señores diputados? Diputado Boric. Resultado de la votación. Por la afirmativa, 78 votos, 4 en contra, 14 abstenciones. Aprobado. Corresponde votar el proyecto de resolución 1741 presentado por el diputado señor don Matías Walker. El señor prosecretario de la lectura de la parte dispositiva. Gracias, presidente. Proyecto de resolución número 1741 de los diputados señores Matías Walker, Pamela Giles, René Zafirio, Leonardo Soto, Raúl Saldívar, Daniel Núñez y Marcelo Díaz, que su parte dispositiva señala: la Cámara de Diputadas y Diputados solicita a su excelencia al presidente de la República que, a través de los ministerios pertinentes, aclare la presencia de carteles internacionales de narcotráfico, así como su participación en la distribución y producción de droga en el país. De la misma forma, solicita se aclare la emboscada que sufrieron funcionarios de la Policía de Investigaciones por parte de individuos armados con subametralladoras en el Valle de Quilimarí, comuna de Los Vilos, e informar las medidas que se han adoptado o adoptarán para evitar la ocurrencia de nuevos hechos como este. Junto con lo anterior, la Cámara de Diputados y Diputados solicita al Honorable Senado de pronta tramitación al Boletín 13.588-07, que modifica diversos cuerpos legales con objeto de mejorar la persecución del narcotráfico y crimen organizado, regular el destino de los bienes incautados en esos delitos y fortalecer las instituciones de rehabilitación y reinserción social, que se encuentra con urgencia calificada de discusión inmediata. Eso es todo, presidente. Muchas gracias. En votación.
Diputada Rubio. ¿Han votado todas las señoras y señores diputados? Resultado de la votación. Por la afirmativa, 96 votos. Aprobado. Por haberse cumplido el objeto de esta sesión, se levanta.